Viajar es muy rico, es una de mis pasiones, pero emigrar es otro cuento. Trae cosas hermosas, pero también retos a los que me enfrento cada día. Y al igual que yo, son muchas las personas que han migrado y que tienen historias por contar. A ellos va dedicado este podcast, mis amigos sin visa ni pasaporte. Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Hoy estoy acompañada de dos personas muy especiales, ellos son Coco y Juanita. Yo a Coco lo conocí en la universidad, compartimos muchas salidas, fincas y hasta un concierto de Juanes en el que nos pegamos una mojada impresionante. ¿Te acuerdas, Coco? Claro que me acuerdo, sí. Qué gentío había ese día. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Pauli? Súper bien, un poquito madrugada porque trasnoché mucho y este es el primer podcast que grabo tan temprano. Aquí son las 10 de la mañana y allá son Las 7 de la noche, 7 y cuarto, sí. Es una diferencia grande. ¿Y con Colombia cuántas horas de diferencia son? Son 16, 17. No, son 16 en este momento y 15 cuando no había cambiado el horario. O sea que en Colombia, ¿qué horas son en este momento? Uy, no sé, Pauli. Yo creo que son a las 10 de la noche. A las 10 de la noche son las 6 de la mañana de allá. Allá son las 3. Son las 3, sí. 3 de la mañana. Yo tengo relojes para poder ver las horas. Bueno, no, les doy la bienvenida a este podcast. Y bueno, aprovechando que estamos hablando del horario, ¿cómo les iba al principio con esa diferencia horaria tan grande? Pues, Pauli, siempre ha sido difícil. A mí siempre me ha sido muy difícil, sobre todo la comunicación con mis papás. Llamar a la familia siempre ha sido complicado, como buscar el momento, porque pues cuando nosotros nos estamos acostando ellos se están levantando y cuando nosotros nos levantamos pues ellos están ocupados. O sea, siempre para mí sobre todo ha sido difícil como buscar ese momento para hablar con ellos. Para Juanita creo que ha sido un poquito más fácil, ¿no? Sí, para mí ha sido más fácil. Yo creo que ya mi familia y yo tenemos como una rutinita. Y como yo tengo los lunes libres y allá es domingo, entonces es mucho más fácil como conversar para mí. Pero la verdad yo no siento que a mí me haya como afectado mucho el tema de la diferencia horaria. Pues yo nunca he sentido como un jet lag o... Ah, no, eso sí, no. O que no me haya podido adaptar acá, o sea, no, yo siento que todo ha fluido como fácil con el tema del horario. Y sí, como te digo, como la conversación con mi familia ya se organizó. Posiblemente al principio yo era un poquito más desapegada y no tenía como esa constante de hablar tanto con la familia, pero yo creo que después de la pandemia y como por situaciones familiares, como que mi abuelita se enfermó un montón, ya cogí sagradamente como hablar con ellos siempre y afortunadamente logré como encontrar ese espacio para hacerlo. A mí me toca más los fines de semana, pues como tratar de hacerlo los fines de semana. Yo trato de llamar al menos una vez a la semana, pues quisiera más, pero a veces es difícil. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me pasaba muy particular era que como yo sigo trabajando con Colombia, me enredaba con las horas para las reuniones. Entonces yo decía una hora, supuestamente haciendo bien el cálculo, y yo me sentaba y yo era súper indignada porque decía, pues, pero no se conectan, no aparecen. Y era que yo estaba una hora antes de la reunión. Entonces eso me pasaba mucho al principio, de hecho por eso puse 2 relojes, porque eso me daba más sincronía, pues como para ver, bueno, qué horas son en Colombia, tal. Y ya hasta mi esposo lo ha empezado a usar, porque cuando hablamos con mi familia, él es como que, ¿qué horas son? Ah, hola, buenas tardes o buenos días. Entonces, sí, yo creo que uno empieza o uno busca la manera de adaptarse para poder tener esa comunicación con ellos, pues sobre todo con la familia, que es tan importante. Sí. Bueno, una pregunta súper importante, ¿extrañan los frijoles? Sí, extrañamos los frijoles, pero aquí los hacemos. No es lo mismo, pues, obviamente, no es lo mismo. Quedan buenos porque la verdad Juanita cocina bueno. Y conseguimos chicharroncito, el chicharroncito de acá es bueno, el que conseguimos es Conseguimos bueno. Hasta plátano maduro. Conseguimos plátano maduro, o sea, nosotros lo podemos hacer, pero obviamente no es la misma cosa. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. No, yo solo he ido una vez a Colombia desde que vinimos.
y lo primero que llego a hacer es comer frijoles, obviamente. Pues es que... Si uno se baja del avión y derecho como para uno de esos restaurantes. Santa Rosa. Al lado del aeropuerto. Cualquier Es lado al lado Doña del Rosa. aeropuerto, sí. Sí, ese es el plan. Sí, no, yo acá por ejemplo no he encontrado chicharrón, frijoles, pues yo nunca fui la más amante, pero son muy caros, pues me parecen muy caros. Y ¿qué más? No encuentro la harina para las Nosotros lo arepas. hacemos desde lata, Y los- pues. Sí, Paula, ya no encontrás frijol de Ujú. lata, como nosotros literal Ay. encontramos el cargamanto de lata y es muy chévere. Una vez compré unos, un desastre. Sí. O sea, y yo dije, bueno, no, le voy a echar hogadito, pues como que Sí, los voy sí, a a sazonar, gallar. gas. No. O sea, les digo que en la vida yo dije, no, nunca más. No, no. Bueno, Juanita, ¿por qué nace la idea de irse para Australia? Pues Pauli, mira, yo siento que desde que, no sé si sabes, pero nosotros vivimos en Londres una temporada. Ujú. 2009. 2009, Seba se fue inicialmente pues como que ya a punto de terminar la universidad, él se fue para Londres a estudiar inglés y nosotros llevábamos que un año de novios Más o menos. y yo en esa traga tan impresionante, yo le dije a mis papás, yo me voy a ir detrás de este hombre porque yo no, yo no voy a poder con esto. Y mis papás siempre han sido muy de darme como la libertad de hacer lo que me haga feliz y me dijeron, dale, arma tu viaje y te vas. Pues también era una oportunidad para que yo aprendiera inglés y para que saliera del país, pues porque yo de Colombia no había salido. O sea, yo creo que yo había ido a República Dominicana al paseo de 15 y ya, eso había sido todo. Entonces, le llegué allá a Londres, vivimos juntos 6 meses. Y yo ya me devolví. Tú te volviste primero porque ya habías cumplido tu año, yo Exacto. me quedé terminando mi curso de inglés, me quedaban otros 6 meses, entonces fue muy bacano porque tuvimos como la experiencia de vivir juntos y de vivir separados, pues como cada uno la experiencia. Y ya como que llegué a terminar la universidad y empezamos como a trabajar pues cada uno en lo suyo, en publicidad. Y yo desde que llegué de Londres, yo decía como, yo como que me quiero volver a ir. Yo sentía como que me gustaba mucho mi trabajo y que estaba aprendiendo un montón de cosas, pero que la vida como que nos habían enseñado a vivir de alguna manera como ese imaginario de trabaje y cásese y endeúdese para comprar su casita y tenga los hijos y ya cuando esté viejito de pronto se jubila y mire a ver si disfruta. Yo decía como no, esto no tiene sentido, o sea, es que yo tengo muchas ganas de comerme el mundo, yo tengo mucha energía, yo quiero saber qué más hay para hacer por allá y ya cuando llevaba pues un rato trabajando en publicidad y había tenido como experiencia en diferentes agencias y cosas, yo dije como, no, esto está muy bacano, pero esto está como muy como que me está llevando por un lugar que yo no quiero. Y yo empecé a decirle a Sebas como, ve, yo tengo esta idea de que me quiero ir. Y me quiero ir para Australia porque estoy viendo como que allá la cosa está posible para los colombianos, o sea, allá con una visa de estudiante podemos trabajar legalmente unas 20 horas, que fue lo que nos tocó a nosotros en Londres, y que ya en Londres no se podía hacer eso porque como que las restricciones las pusieron súper templadas. Entonces yo dije como que nota Australia me llama la atención, me parece como un país que aunque está en la porra tiene como un estilo de vida similar a lo que a mí me gusta, que es como un poquito más relajado. Y te conté, ¿y tú qué dijiste? Pues, Pauli, para mí no era, o sea, para mí siempre fue, yo estaba más reacio a la idea de irnos. Pero no porque no quisiera, sino yo creo que por miedo. O sea, yo sentía que necesitaba como un cambio, que necesitaba hacer algo, cambiar algo en mi vida. Yo te cuento algo, yo trabajé en varias empresas en Colombia y yo... Pues, o sea, conocí gente de una belleza, nunca tuve como problema en ninguna empresa, pero yo nunca estuve contento en ninguna de las experiencias laborales. Pero si no hubiera sido por Juanita, yo creo que yo no hubiera hecho nada y ahí seguiría.
ella me empezó como a decir ese tema, a hablar de eso y pues al principio yo fui reacio, pero más por miedo y ya después como que acepté y me dejé llevar y aquí estoy. Pero no, la verdad, Pauli, yo le agradezco a Juanita eso porque seguramente yo estaría todavía en Colombia viviendo de esa forma, una vida que yo no quería vivir. Tampoco te voy a decir que vivía mal, pues, porque Pauli, nosotros, pues la verdad, nosotros siempre hemos sido como privilegiados, pues. Nosotros no nos vinimos para Australia como buscando mejores oportunidades o buscando plata o ese tipo de cosas. Nosotros nos vinimos para Australia buscando vivir de una forma diferente. Y pues sí, en esa búsqueda hemos estado todo este tiempo y ahora pues después de 6 años ya sentimos que estamos como viviendo un poquito de la forma en que queríamos. Pero siempre fue como buscando tranquilidad, buscando bajarle un cambio a la vida, como buscando vivir de una forma más lenta, más tranquila, más como al ritmo de nosotros. Desbaratando un poquito ese imaginario que tenemos mucho en Colombia, en Medellín, como de progreso, de éxito, que está como tan ligado al éxito profesional o al conseguir plata y que eso se va volviendo como una competencia inconsciente tan maluca. Y sí, yo creo que... Sí, nos estábamos escapando un poquito de eso y pues nos vinimos a ciegas, a empezar de cero, Pauli, porque pues yo tenía 31 años, Juanita tenía 30, teníamos trabajos bien y incluso estábamos pagando un apartamento, ya estábamos como encaminados a esa vida de la que te hablaba Juanita ahora, y nos vinimos acá a empezar de cero completamente. Entonces sí, pues esa era la idea. Sí, con eso que dicen, yo me siento súper identificada porque incluso en estos días, pues ya me imagino que cuando salga este podcast, ya lo publiqué, yo hice un reel hablando de que yo nunca encajé con muchas cosas. Sí. Desde cosas bobas, como que, por ejemplo, yo iba a un cumpleaños o yo iba a preparar un cumpleaños y para mí el letrero no era importante. Para mucha gente lo era. Sí, sí. Eso puede ser lo bobo. Pero las cosas grandes era lo que decía Juanita, que yo no estaba encarrilada en tener como que, bueno, tengo un trabajo estable, me caso, consigo casa, tengo hijos, Pues Sí. yo nunca encajé ahí y yo sentía que no iba a encajar ahí. Por ejemplo, me parecía absurdo y con mucho respeto con las personas que lo viven así, porque eso también está bien. No tiene nada de malo, que por ejemplo, pues, sí. que por ejemplo estuvieran esperando un bebé y ya eran angustiadas buscándole colegio sin el bebé nacer. O sea, yo decía, no, yo no me imagino acá. O tener un hijo y tener que salir temprano a trabajar y que la mamá se lo cuide o conseguir una persona que se lo cuide porque no lo pueden cuidar, pues porque yo sí quiero hijos, pero yo quiero disfrutar y cuidar a mis hijos, pues yo no quiero que me los tenga que cuidar eso. Entonces, habían cosas así en las que yo no encajaba. Por ejemplo, yo nunca me afané por conseguir casa, porque yo quería viajar. Total. Entonces, claro, yo planeaba era cada año un viaje a diferentes lugares. Y yo creo que eso es lo que nos ha traído a donde estamos, pues porque finalmente está bien no encajar en eso, porque cuando llegamos a un lugar donde sí empezamos a ver un montón de cosas que nos conectan, finalmente ese sí es el lugar para nosotros, o al menos esa es la conclusión pues que yo he sacado, sobre todo pues como en estos días. Bueno, Coco, entonces ustedes ¿cómo decidieron el viaje? Pues porque más o menos desde las redes sociales y desde lo que yo veía, ustedes se casaron y se fueron para Australia. Básicamente sí, Pauli. Pues nosotros, o sea, eso era parte del plan. Nosotros tomamos ese matrimonio como una despedida de Medellín, una despedida de la gente, de la familia, de los amigos. Cuando yo le propuse a Juanita, nosotros ya sabíamos que nos íbamos a ir, obviamente. Entonces sí, nosotros nos casamos en agosto de 2016 y nos vinimos para acá en enero de 2017, o sea, fueron más o menos 5 meses después, 5 o 6 meses después, porque fue a principios de febrero. Y ese último tiempo, pues, sí, fue como despedida. Ese último tiempo fue como rarito porque estuvimos, como estábamos obviamente ahorrando, tratando de ahorrar lo más posible para venir, porque sabíamos que nos veníamos para acá a empezar de cero. Pues entonces estábamos viviendo con mi familia, después de casarnos. Vivimos
5 o 6 meses con mi familia. Bueno, incluso Juanita había estado viviendo antes con mi familia, sí, porque la mamá se había ido a vivir a Panamá. O sea, ese último año, pues la verdad no hubo ningún problema y mis papás pues son una belleza, no, pues, pero igual es vivir para Juanita, sobre todo, es vivir con los suegros. Pero entonces sí, hablando del matrimonio, el plan era ese, como despedirnos, hacer una fiesta bien bacana. Pues yo nunca había pensado como en casarme, pero yo sabía que para Juanita era muy importante y entonces pues hicimos una fiesta muy, muy bacana. Yo me pegué una borrachera, pues porque a mí todo el mundo me daba guaro, pues conocí a algunos de mis amigos, vos te imaginas cómo fue. Me pasó igual, en el mío mi esposo se borrachó mal. Es que a uno todo el mundo le da y llegamos a la casa y se quedó dormido así atravesado en la cama. Sí. Sí, pero entonces sí, fue muy bacano esa despedida, pues poderse despedir de todos los amigos, hacer esa celebración, porque pues fue un matrimonio muy bacano, fue pues como un día inolvidable, la verdad, fue muy bonito. A mí me pasó también algo como particular y era que pues cuando yo empecé con mi esposo, todo se tornó como muy serio. Y aunque nosotros no teníamos una fecha definida para yo viajar, yo sentí que ese último diciembre era mi último diciembre. Sí. O sea, yo empecé a sentir que esos últimos meses eran mis últimos meses. Sí. Entonces, ese diciembre disfruté mucho más con mi familia, viajó familia de Estados Unidos a pasar Navidad, entonces estuve mucho más presente. Pues yo digo que uno empieza a hacer como ese proceso y ese duelo desde antes. Sí, claro. Y súper bueno pues que hayan ustedes aprovechado de hacer una fiesta bien bonita. ¿Y ustedes se casaron en Colombia, Pauli? Sí, por desgracia. ¿Por qué por desgracia? Porque eso ha sido todo un tema legal súper difícil. Claro. Porque cuando, eso lo cuento en un podcast más adelante, pero les voy a resumir, y es que fue un error casarnos porque nos tuvimos que casar con un poder y en Francia no es válido casarse por poder. Entonces nos tocó, en medio de muchas vueltas, que lo contaré más adelante, nos tocó divorciarnos en Colombia para poder casarnos aquí. Ay, marica, o sea, ya tenés un divorcio encima, Pablo. Pero, digamos que emocionalmente yo sí me casé en Colombia. Sí. O sea, fue una celebración pequeña, realmente fue por insistencia de mis amigas del colegio, porque ellas decían como que cómo no vas a hacer algo, entonces yo armé el matrimonio en una semana. Fue un asado en una finca donde vive mi hermano, entonces fue una cosa como súper sentida. Y no sé si ustedes conocen pues como un proyecto que yo tengo que es Magia Santa, sí, yo lo conozco. Que yo siempre he sido como del ritual, la cosita, el detalle, entonces fue, hagan de cuenta, un evento de Magia Santa, entonces fue muy bacano porque hicimos varios rituales, la gente nos dejó mensajes. Moca, mi perrita, fue la que llevó los anillos. Pauli, entonces, ¿cómo fue sí. ese tema de llevarse los perritos? ¿Vos ya tenías los 2 perritos cuando te fuiste para allá o sí? Moca y Capuchino, ¿sí o qué? El viaje con mascotas es complicado, pero pues no es imposible. Digamos que era la meta, o sea, yo sentía que era el reto más grande de venirme para acá. Y eso era lo que más me estresaba, sí. Porque yo decía, yo no me imagino en el aeropuerto que me digan que me falta algo y que no puede viajar uno de los perros. Uy, o sí. sea, se cae el viaje. Sí, claro. Entonces, perdón, yo tenía que viajar con una persona porque por persona solo puede viajar una mascota. Ajá. Entonces, por eso yo viajé con mi papá. Sí. Porque yo decía, es un viaje muy largo, es un viaje que seguramente será estresante y necesito una persona que sea como mi soporte. Obvio. Y mi papá es muy paciente. Okay. Entonces yo dije, bueno, empezando por ahí, entonces, bueno, primero es conseguir los tiquetes, pero para uno poder conseguir los tiquetes tiene que averiguar si en los vuelos hay cupo para las mascotas. Entonces a mí me tocaba llamar a las aerolíneas para Medellín-Bogotá para averiguar si había cupo y yo viajé por Air France y averiguar en Air France si había en ese trayecto que yo ya tenía averiguado primero si podía pues viajar con ellos. Ya después de tener ese sí, entonces ya compré tiquetes, pero hay una forma y es que uno puede viajar con mascotas de, ¿cómo es? Como de asistencia. Sí. Pues asistencia emocional. Soporte emocional, sí. Eso, soporte emocional. Entonces Medellín-Bogotá lo pude hacer así. Una compañera me ayudó pues como certificando que eran mascotas de soporte emocional para nosotros, porque ahí la verdad nos ahorrábamos pagar extra por ellas. Pero ya el viaje internacional
sí tenía que ser un viaje normal, ellos podían viajar con nosotros en cabina, tenían que viajar en unos bolsos y teníamos que pagar por cada perro como 500.000 pesos. Bueno, aparte de que les teníamos que hacer un examen meses antes de cuerpos antirrábicos, que es un examen, todo vale más o menos 1 millón de pesos por perro, porque ese examen lo tienen que mandar a Estados Unidos, porque en Colombia no hay laboratorios que saquen pues ese examen. Y el capuchino, que siempre ha sido muy particular, perdió el examen, o sea, le salió mal. Le salió mal y nos tocó repetirlo, entonces eso nos aplazaba los tiempos de viaje. O sea, la verdad, eso es todo un universo y seguramente en algún momento les contaré cómo es viajar con mascotas porque es difícil. Sí. Les digo que yo solo en mi mente decía, yo voy a descansar cuando yo pise el aeropuerto de Marsella con ellos. Pauli, y ya, o sea, y así se dio. Y no hay que hacer cuarentena cuando llegan. No tienen que hacer cuarentena los perros. No, acá sí. es imposible. No. Acá sí. Tienen que hacer cuarentena como 6 meses en Chile. Para si uno se los quiere traer. ¿En serio? Es una cosa súper cruel. Sí. O sea, es como que. Es como imposible. Como no se lo traigan. Del perro porque. No. O si no. No justifica. Sí, no justifica. No, aquí nosotros sí tenemos algo pendiente que la verdad no lo hemos hecho porque, como les digo, en temas legales hemos gastado demasiada plata, en abogados aquí, abogados en Colombia, matrimonio aquí, allá, etcétera. Sí tenemos que sacarles a ellos como un, por decir algo, un pasaporte pues de la Unión Europea, de que ellos ya son perritos de acá. Sí. Es algo relativamente sencillo, pues es en una veterinaria, le hacen unos exámenes y le sacan como su pasaporte y ya con eso podemos viajar como con libertad, pues. Pero es como de los documentos que nos falta con ellos. Entonces, acá pues realmente siquiera pues fue fácil, porque yo no me hubiera imaginado dejar a Moca. Pues yo sí lo tenía claro que... Sí, claro. Que Moca pues viajaba antes, primero que yo creo. Bueno, Juanita, ¿cómo ha sido el desarrollo profesional tuyo allá? Pues mira, esta historia es bien larga porque yo me fui de Colombia como queriendo literal llegar a meserear. O sea, yo me quería desconectar de mi mundo profesional en la publicidad. Y no con esto diciendo que no me gustara mi carrera porque me encanta. Mis trabajos los amé mucho, o sea, conocí gente maravillosa, aprendí un montonón, pero yo decía como yo quiero llegar a hacer un trabajo que termine de hacerlo y me pueda ir para la casa y se me olvide qué pasó allá, no que uno se quede como con el estrés del trabajo para la noche, para el fin de semana, que eso era pues como lo que pasaba cuando uno tenía un trabajo profesional. Y llegué a meserear y fui muy feliz, yo amo meserear, me encanta meserear, llegué a un restaurante italiano, ahí como que despegué el inglés otra vez porque estaba completamente oxidado, uno conoce gente, uno como que se empapa de la cultura, acá el servicio al cliente, como en lo que llaman hospitality, que es todo este tema de restaurantes, es muy chévere porque de verdad como que le meten el alma, entonces sí, uno aprende como a tratar bien a la gente de una manera muy natural, y es muy chévere también porque mira que acá en Australia este tipo de trabajos como de meserear o de limpiar o de este tipo de cosas que en muchos países es lo que hace el inmigrante, acá no necesariamente, vos acá trabajás al lado de australianos todo el tiempo, entonces eso también es muy bacano, pues sí. Bueno, pero entonces ya yéndome a lo del lado profesional, yo como que no, pues mira, Pauli, nosotros nos vinimos a ver qué pasaba, nosotros no, en realidad no sabíamos como qué iba a pasar con nosotros a futuro, nosotros no teníamos un proyecto de vida claro acá. Llegamos a Melbourne y la verdad, yo como un poquito desencantada porque... Era un plan a un año. Sí, era un plan a un año y era Sebas el que estaba estudiando fotografía porque él sí tenía como esa pasión súper fuerte desde Colombia y esa fue la oportunidad que
que vimos acá en Australia para sacar la visa de estudiante, que él estudiara fotografía y mientras él estudiaba yo me podía dedicar a trabajar sin necesidad de estudiar. Y la llegada a Melbourne fue como que para mí fue un poquito como desencantante, porque yo estaba esperando sentir lo que sentí cuando llegué a Londres, que fue como que a mí se me abrió el mundo y que encontré una cultura súper definida, súper marcada, y a mí me pasó en Melbourne que yo sentía que era como si una ciudad muy bonita, muy organizada, muy limpia, pero que eso era como tierra de nadie. O sea, yo veía como cuál es la cultura australiana, cuál es la comida de acá, cuál es la música. Yo no como que no le encontraba gracia a esto, y yo le decía a Sebastián como esto está como tan charro. Yo sí me enamoré de Melbourne desde que llegué, o sea, fue como lo contrario. Ahorita te dije que Juanita era la que estaba más convencida de venirse y que yo al final me convencí, pues como le seguí el juego. Y cuando llegamos acá fue todo lo contrario. Juanita como que sintió que se había equivocado y yo dije, aquí nos quedamos porque yo me quiero quedar acá. O sea, para mí sí fue una belleza. Yo llegué a Melbourne y me enamoré completamente de la ciudad. Entonces, para resumirte el cuento, Pauli... El cuento profesional. El cuento profesional, sí, porque yo pucha, me estoy yendo por otro lado. Yo soy igual. Yo me empecé a enamorar como de la ciudad cuando, listo, ya me di cuenta como que me estaba ganando mi plata, empecé a conseguir mis amigas, y una cosa súper bonita fue como que me empecé a ir al trabajo en bicicleta y eso me enamoró de la ciudad demasiado. O sea, para mí eso fue el cambio completo. Porque yo terminaba de trabajar a las 3 de la mañana, cogía mi bicicleta y me iba para la casa tranquila, feliz, relajada, con mis audífonos puestos. Y yo decía, uy, puta, esto es vida. Pues, yo le insistí mucho que consiguiera... Y yo era una ñoña, o sea, yo creo que yo ni sabía montar en bicicleta, pues. Entonces, para mí eso fue como que, transportarme en una bicicleta a los 30 años es hermoso. Melbourne está diseñada para andarla en bicicleta. Sí. Les quiero contar algo con eso. Yo me soñaba tener una bicicleta y cuando nos casamos nos dieron pues como plata de regalo de bodas, entonces bueno, como que pagamos lo que hicimos acá y nos repartimos la plata y me compré una bicicleta así como tipo, le llaman tipo Ámsterdam, Paletera. con la canastica, con la divina. ¿Saben qué? No la uso. Ay, Pauli. Les voy a decir por qué. No, les voy a decir por qué. Yo nunca he sido a hacer ejercicio, o sea, todo el mundo que me conoce sabe que a mí no me gusta, a mí me conectan muchas otras cosas menos el ejercicio. Entonces, digamos que la bicicleta era una motivación aquí para coger ese hábito. Sí. Pero cuando empecé a montar, primero me daba muy duro, o sea, no tengo el estado físico para montar, o sea, las piernas me ardían. Y digamos, donde yo vivo es medio lomudo, o sea, hay partes planas, pero yo vivo alto, pues porque el mar está abajo, entonces esto es como en subida. Sí. Entonces sentía que no, o sea, no tenía el estado físico para hacerlo. Y por otro lado, empezó creo que fue el verano, bueno, antecitos, me empezó a dar miedo. O sea, yo toda la vida manejé carro, pero yo nunca manejé bicicleta. Entonces yo salía 1 hora diaria y la verdad me daba miedo. O sea, yo decía, pucha, donde me caiga y estoy sola. Entonces, bueno, le empecé a coger como un poquito de fobia y ya empezó el verano, entonces fue perfecto para sacarle el cuerpo. Tengo el compromiso ahora y el reto de empezar a hacer ejercicio para empezar a fortalecer mi poder usar la bicicleta. Mi esposo me dice, vendámosla, y yo le digo, no la voy a vender. No, y es súper linda, es hermosa, es verde como verde menta. Vale, es igual a la mía. No, yo me sueño. Me estás describiendo mi bicicleta, sí. Verde menta. Ay, bueno, agreguemos una foto de ambas bicicletas para que la gente las vea. Yo me sueño pues andando por aquí al lado del mar en la bicicleta. Entonces, bueno, yo creo que para el próximo año lo voy a hacer. Pauli, Melbourne, lo prometo, me comprometo. Tiene como unas ciclorrutas por el borde del mar. Y también como por toda la ciudad, y es lleno de parques, entonces, o sea, y es planito. Es una ciudad para bicicletas. Es una ciudad para andar en bicicleta. Y la gente respeta, y vos manejas al lado del tram y al lado de los carros, y o sea, es una cultura espectacular para las bicicletas. Bueno, pero entonces... Bueno, no, acá me comprometo entonces a que la voy a usar. Sí, hacele, que esto sea una motivación para vos. Bueno. Pero entonces, bueno, ya como que me nivelé emocionalmente en esta ciudad, me empezó a gustar la cosa,
dijimos como listo, miremos entonces si extendemos esta visa para el próximo año, pero entonces Sebas me decía como, pero mira entonces más bien qué quieres estudiar tú, porque yo ya quiero dedicarme a trabajar y pues porque es que estudiar también es duro. Y el curso mío de fotografía era como intensivo, pues todos los días, entonces pues yo trabajaba obviamente, pues hacía trabajos de inmigrante, pero ya el otro año quería pues que cambiara la cosa y que Juanita estudiara y que yo pudiera tener mi tiempo como para hacer otras cosas y para empezar a desarrollar el tema de fotografía. Entonces me puse yo como a ver qué estudiaba y yo decía como, ¿será que...? ¿Vino alguien a saludar? ¡Ay, no, me muero! ¿Qué hubo? ¿Cómo se llama este? El ese es capuchino. capuchino. Él se mete en mis reuniones. No, pero Él se mete en mis ¿qué reuniones más? y se mete por detrás en el sofá y se asoma así. Mira cómo quiere Entonces hablar, ya quiere los hablar. con los que me reúnen en Colombia están acostumbrados a verlo. No, lo amo, ¿cierto? pucha, qué cosa tan hermosa. Está muy lindo. Ay, está precioso. Bueno, chao. Él viene a saludar y se va. Tan lindo. Bueno, sin más interrupciones, perdón, Juanita. Tranqui, no te preocupes. Esa interrupción estuvo muy hermosa. Pauli, entonces me puse yo como a pensar, a ver, hay una opción que utiliza mucho la gente acá en Australia para extender la visa, que es hacer un curso que llaman acá quemavisas, que es literal hacer como un curso en lo que sea, en marketing, en liderazgo, en ¿qué más hacen? Como leadership, como unos cuentos así súper superficiales, son unos institutos pues que están como certificados para que te den la visa, pero eso pues es un o negocio. sea, eso es un negocio, eso es una bobada. Y yo decía, no, yo no voy a votar pues un año de mi vida aprendiendo cualquier pendejada, sabiendo que puedo hacer como algo que me guste. Y me puse como a investigar mucho a ver qué había por ahí chévere y encontré un curso de fashion styling que yo dije como, esto está como interesante, a mí me gusta mucho la moda, pero a mí definitivamente no me gusta diseñar, entonces yo creo que este va a ser, y lo encontré en una universidad de Melbourne muy bacana, o sea, muy buena, pero yo decía como, pucha, ¿cómo vamos a hacer para pagarnos este curso? Y ahí pues como haciendo maromas lo logramos y estudié fashion styling y fue maravilloso, pues fue una cosa espectacular. Yo era pues la más grande del curso porque estudiaba con niñas que habían acabado de salir del colegio, pero entonces eso también me dio como un montón de ventajas y también fue un curso bien intenso porque era como... hágase photoshooting y consígase su modelo y su ropa y su fotógrafo y yo acá tenía ya el fotógrafo listo, entonces pues pucha, a mí me fue súper bien y yo hice portafolio, el que vos querás, pues portafolio de moda de también. cuenta mía, sí. Entonces a los dos nos sirvió. Sí, entonces nos sirvió y me encarreté mucho con el tema de la moda y ya cuando nos vinimos para Tasmania y que ahorita te contamos bien cómo fue el tema y por qué nos vinimos para Tasmania, pero entonces un adelanto. Sí, como que la vida acá me dijo, no trabajes más en restaurantes, sí, es lo fácil, sí, es lo que conoces, pero mira, a ver qué más puedes hacer. Y yo dije, bueno, ya tengo que enfocarme a moda y tengo que empezar a buscar como a lo que a mí me gusta. Y apliqué a un trabajo para hacer como fashion stylist en una marca de ropa de acá, que es en la que trabajo en este momento, que se llama Keshet, y que era como básicamente estar en la tienda y ayudarle pues a las clientas y toda la cosa. Y ahí empecé a trabajar desde que llegué a Tasmania y eso pues como que me abrió la mente y como la percepción de moda de una manera muy bonita porque es una marca local, es una marca pequeña, es una marca sostenible. Y con un público muy definido. Es una marca muy, muy incluyente porque son tallas grandes, son cosas súper coloridas, súper... bueno, era como todo lo que como que me rompió un montón de parámetros de moda y fue una cosa muy muy bonita y he aprendido pues cantidades ahí. Y también acá en Tasmania, mientras la pandemia, que no había cómo buscar trabajo, yo me propuse como a empezar a contactar gente de moda de acá y
y cuando vos sos como creativo acá en Australia, yo me imagino que eso pasa en todo el mundo, lo que uno hace para darse a conocer es como empezar a hacer colaboraciones con otra gente. Entonces yo escribía en una página de Facebook de fotógrafos y modelos: hola, yo soy Juanita, soy Fashion Styling, quiero hacer portafolio, si hay alguien más que se anima, bienvenido. Entonces empezamos a hacer grupos como de fotógrafos, con modelos, con styling, y hacíamos pues unas fotos editoriales súper bonitas, y eso lo presentábamos a revistas de moda, y en una de esas pues nos publicaron una de nuestras fotos, y fue pues, o sea, una cosa espectacular. Y me contactó otra marca grande de acá de Tasmania que se llama Blomston, que es de botas, y me contactaron directamente de la marca para pedirme hacer styling para una campaña de ellos. Entonces eso fue pues como... Para 2 campañas. Sí, ya van 2 campañas, entonces eso fue como, fue pucha como un sueño. Y Pauli, a partir como de todas estas experiencias y de que mi confianza como no solamente en mi profesión, en lo que hago, sino como en mí misma, empezó a crecer como de una manera tan bonita, decidí como renunciar al trabajo que tengo en este momento y empezar como mi emprendimiento el próximo año, y pues pucha, estoy muy asustada, pero estoy muy feliz. Entonces... sí, ese ha sido el recorrido como de publicista a mesera a stylist. Bueno, con eso que decías de meserear, yo también les cuento algo, y es que mi esposo se ha dedicado toda su vida, o sea, más de 10 años, a trabajar en servicio en restaurantes, en bares, y eso aquí es súper respetado y es una profesión. O sea, él estudió para eso y le ha ido muy bien en eso. Pero digamos que era un trabajo que se adaptaba a su estilo a su estilo de vida de soltero, porque es un trabajo de muchas horas, es un trabajo muy demandante, y él lo podía hacer pues porque él me dice que no tuvo muchas relaciones como estables, que él permaneció mucho tiempo soltero, entonces se podía permitir trabajar en eso, ganaba mucha plata, pero en ocasiones hasta no tenía tiempo para disfrutarla. Entonces también a raíz de que yo me vine para acá, pues porque él llegó a Colombia de paseo y regresó con esposa y 2 perritos, ya las prioridades cambiaron. Entonces, claro, ya era muy difícil porque él descansaba solo un día a la semana, él ya veía que yo permanecía mucho tiempo sola. Entonces digamos que se fue como desconectando un poquito de este trabajo hasta este verano, que ya terminó de trabajar pues en un restaurante donde él estaba trabajando, y en verano nos surgió una oportunidad de limpiar apartamentos de verano, porque donde nosotros vivimos es un lugar de turismo, pues el 80% es turismo, sí, y el otro 20% es vinos, sí, y aceite de oliva o aceitunas. Entonces aquí hay muchos apartamentos de verano. De hecho, donde nosotros vivimos solamente es una residencia muy grande de apartamentos, pero solamente pues que podamos ser unas 10 familias que vivamos acá. O sea, de resto son apartamentos solo para el verano. Entonces aquí hay demasiada oportunidad en ese tema. Y bueno, les doy la primicia, y es que ahorita estamos trabajando en empezar un emprendimiento con una empresa de limpieza. Entonces, bueno, sí, mi esposo ya... Excelente, eso hay muchos colombianos en Melbourne que empezaron limpiando y después montaron su empresa de limpieza y ya ofrecen los servicios pues y les va muy bien, la verdad hay gente que se hace muy buena. Sí, y acá realmente lo que pasa es que hay muchos apartamentos que permanecen cerrados mucho tiempo, y hay otros que es la segunda como vivienda de personas que viven al norte, sea porque viven en París, en Montpellier, o sea, en otras ciudades, y esta es como la finca, como diría uno. Entonces, sí, esas personas también quieren hacerle como mantenimiento a sus apartamentos, pues no dejarlos cerrados tanto tiempo. Entonces, bueno, hay buenas oportunidades ahí, y la idea es también empezar a construir lo nuestro, partiendo de un servicio que aquí es muy demandado, lo pagan muy bien, pues porque lo pagan en euros. Y claro, algo que también me ha llevado a mí a la reflexión es que uno, no sé por qué o quién le mete a uno esa idea de que ese trabajo no es como digno para uno en Colombia. Exacto. Pablo, sí, esas son las cosas con las que lo que le venimos preguntan a uno es como, ay, pero es que tenés una carrera y un super trabajo y te vas a ir a meserear. Pues, o a lavar baños.
Exacto, o sea, y entonces, pues... Pauli, yo hice Uber Eats en una bicicleta mucho tiempo en Melbourne. Buenísimo. Como te dije ahorita, me gustaba mucho montar en bicicleta y yo intenté meseriar, intenté hacer esas cosas, intenté trabajar en hospitality y parce, yo para eso no sirvo. Pero entonces como me transportaba en la bicicleta, inicialmente empezó siendo como una plática extra. Y empecé a ver que me estaba yendo muy bien y que cada vez me iba mejor y que incluso lo disfrutaba Pauli. Yo en Colombia me levantaba aburrido a ir a trabajar y en Melbourne cuando me tocaba levantarme a irme a hacer domicilios, a hacer Uber Eats, me levantaba tranquilo, me levantaba bien, me ponía mis audífonos y me iba toda la mañana, llegaba, almorzaba, me dormía y me iba por la noche otro ratico y así, y me empezó a ir muy bien económicamente. Pues es que o sea, más me pagó la universidad, básicamente. ese curso que dijo Juanita que era carito, lo pagué yo a punta de Uber Eats. Y me servía mucho porque obviamente si yo hubiera trabajado en otra cosa, hubiera tenido que estar pidiendo permisos cuando me salían fotos, porque yo me empecé a mover como por Facebook, con colombianos, con amigos que hacían eventos latinos, con ese tipo de cosas, y en Uber yo salía cuando yo quería, entonces lo combinaba, lo que me salía de fotografía con Uber y así fui desarrollando como el portafolio y la verdad me iba muy bien, en Melbourne me iba muy bien en eso. Entonces sí, uno viene como con esos prejuicios y esas cosas y aquí se le olvida. A mí me pasaba exactamente lo mismo. De hecho, la noche en que yo me desvelé, que nació sin visa ni pasaporte, yo me acosté a las 6 de la mañana y a las 10 teníamos la limpieza de una casa. Y yo dormí 3 horas y me levanté feliz porque toda la plata que estábamos recogiendo con ese trabajo fue mi ahorro para yo poder tener para invertir en este proyecto. Entonces, o sea, uno rompe demasiados paradigmas y bobadas que no sé en qué momento se crean, pues porque uno es como que, ay no, lavar baños, y te vas a ir a lavar baños. Y yo digo, yo he lavado baños acá. Y el cuento no tiene nada de ser, pues que indignación, ni yo soy comunicadora y estoy lavando baños, sí, pero es que eso también me está abriendo puertas. Pauli, y la gente va a escuchar el podcast en Colombia y van a seguir pensando lo mismo, pero... No, igual. Es que eso, como dicen, el que lo vive es quien lo goza. Exactamente. Y yo creo que uno tiene que salir del país para poder cambiar esa mentalidad como tan cerrada. Me quitaste la palabra de la boca, o sea, de verdad que esto le abre a uno la mente de una manera muy bonita y de verdad que uno rompe con un montón de clasismos, de racismos, de cosas que tiene como muy como encarnadas por la misma cultura y la misma educación y a cada uno todo eso se le abre, es una cosa espectacular. Así es. Bueno, cambiando un poquito de tema, pues desde el principio yo los presenté y aunque en el anuncio está, ustedes están en Tasmania, que es un lugar pues que uno dice inimaginado, o sea, yo dije, yo tengo que hacerles a ellos un podcast porque tiene que ser una historia como demasiado particular, cómo llega uno a ese lugar del mundo. Y yo creo que la única relación que tiene uno con Tasmania es en Looney Tunes, con el demonio de Tasmania. ¿A ustedes les gustaba Looney Tunes? A mí me gustaba el demonio de Tasmania, precisamente. Era el personaje favorito. ¿Y a Juanita? ¿Cuál le gustaba? El mío era el coyote. Siempre fue el mío también era el coyote. Sí. Y bueno, pregunta súper importante. ¿Hay demonios de Tasmania? Hay demonios de Tasmania, Pauli. Pues la verdad los hemos visto en cautiverio. Lo que pasa es que es una especie protegida, entonces ellos están como en unos santuarios. Pero, es raro verlos en libertad y menos pues acá en Hobart, que es como la capital, pero a las afueras posiblemente los puedas ver. Es raro verlos, pero no es raro escucharlos. Ellos hacen un ruido muy fuerte por las noches y si vos te vas a acampar los escuchás. Es un ruido miedosito, ellos son bravos. ¿Y tienen video o fotos que podamos compartir? Sí, tenemos videos. Yo tengo un par de videos. Pero son de muy cuando lindos. son una belleza. Como que te digo, es como un perrito. Sí, pues como un perrito con osito chiquitico, diminuto, es muy como bonito. Entre perrito y osito, sí, es hermoso. Ay, es muy lindo, sí.
Lo que sí se ve mucho aquí, Pauli, son canguritos. Pues no canguros, wallabies, que son los canguros chiquiticos. Incluso en la ciudad, vos salís en el carro, salís de aquí de la casa y hay canguritos Están por ahí. pasando la calle, sí. Por ahí pasan, sí, eso sí se ve mucho, mucho. Los mucho. atropellan mucho, todo el tiempo. Hay mucho roadkill aquí en Tasmania. Vos salís en carretera y siempre ves animales muertos por ahí porque, sobre todo en el amanecer y en el atardecer, ellos se atraviesan y incluso le recomiendan a uno que no frene, sino que siga derecho. Puede ser peligroso. Porque puede para ser evitar peligroso. accidentes, sí. Puede ser peligroso, pero entonces sí se ve mucho. Son como una plaga, la verdad, acá la gente no los quiere mucho. Pues la gente, no, si los quieren, no es que se les tire en el carro, pues lo que pasa es que incluso es sostenible comer carne de wallaby, entonces en los supermercados vos encontrás carne de wallaby porque básicamente te estás comiendo pues la plaga. Increíble. Entonces... Increíble porque sí. uno desde afuera lo ve Las como ahí casas, el como animal los tan cultivos. lindo y allá es una plaga. Aquí, por ejemplo, hay es mucho jabalí. Es una Sí. plaga. Sí, Jabalí. y también se atraviesan, no me ha tocado verlos muertos y creo que me daría muy duro verlo, pero a mi esposo incluso le pasó hace unos días que casi atropella a uno, o sea, se le atravesó mientras él manejaba. Entonces, sí, muy curioso. Sí, te va a mandar también video de uno que es el que más me gusta a mí, que es un wombat. Un wombat es un marsupial. marsupial, pero ese también como un es como tanquecito. es como un osito gordito y caga Sí. cuadrado. O sea, los bollitos son cuadrados. No, eso hay que verlo. Te va a mandar una fotica. Bueno, ahorita, Coco, cuando hablábamos al principio decías que te daba mucho miedo, pues como migrar. ¿Cómo vencer el miedo y arriesgarse a dar como ese salto tan grande en la vida de salir de esa zona de confort, de lo que conocemos, del trabajo estable, de la vida tan cuadradita, a ahora pues lanzarte a vivir a un país que está muy lejos del tuyo, a un horario súper diferente al tuyo? Pablo, yo no sé qué tiene que tener uno para arriesgarse. Pues la verdad sirve mucho el tema de venirse en pareja porque uno sabe que tiene ese apoyo. A nosotros o a mí en lo personal me sirvió también que yo tenía el idioma o creí tener el idioma, pues. Entonces eso abre como más puertas. Pauli, no sé qué tiene que tener uno, pero si uno no lo hace se arrepiente el resto de la vida. Lo que yo te digo, si no hubiera sido por Juanita, seguramente yo estaría en Colombia todavía trabajando en cualquier cosa, en cualquiera de las empresas, no sé si en la misma o en alguna otra, y viviendo sin ganas, viviendo como sin ganas. No sé, toca arriesgarse, Pablo, toca salir, así se equivoque uno, porque es que nadie le asegura a uno que le va a ir bien. Y conocemos historias de gente que no le ha ido bien realmente y que vienen a Australia y se devuelven porque no les va bien. Como también conocemos gente que les ha ido muy bien y viven aquí felices, así como nosotros. Es cuestión de arriesgarse y así se equivoque uno y así toque volver a empezar de cero las veces que sea. Pues uno tiene que seguir lo que siente por dentro y tiene que seguir su corazón y salir. Es arriesgarse, a mí me parece importante también aterrizar eso porque es chévere arriesgarse, pero también bajarle un poquito como a las expectativas de lo que le pintan a uno, de lo que es vivir en otro país, porque muchas veces estas agencias de estudiantes les venden unas ideas de que acá todo es fácil y que van a encontrar trabajo de una y que mejor dicho se van a hacer residentes pues con nada, y la verdad, Pablo, es que acá llega gente a comer mucha mierda y es muy triste como que no les digan como, pucha, es muy importante que tengan una base de inglés sólida, eso les va a evitar un montón de problemas, tengan unos ahorros. Se vienen en ceros y con plata para 10 días, Pauli, o hasta endeudados. En ceros de inglés digo, pues sin nada de inglés, sin saber decir ni hola y con plata para 10 días o para menos. Y después los ve uno en los grupos de Facebook o en los grupos de WhatsApp desesperados buscando qué hacer, buscando plata, buscando quién... No, entonces es eso, yo creo que es como encontrar el balance entre listo, que nota, hagámoslo, vámonos, pero también ser realistas y tener como un plancito base para sobrevivir y para saber que esto no va a ser fácil y que
y que hay que luchársela y que hay que arriesgarse y hacer un montón de cosas incómodas que uno no estaba acostumbrado a hacer en Colombia de pronto. Y comerse la mierdita un poquito con gusto, Pauli, porque pues si uno tomó la decisión sabe que pues que va a haber cosas difíciles, pero igual, así se quede uno en Colombia también va a haber cosas difíciles, pues. Es que es más como la salirse vida, de la zona la de vida confort. nunca es plana, ni nunca está siempre en el mismo nivel. Uno a veces está bien, a veces está mal, hay que saber eso y comerse esa mierdita con gusto. Total, porque es verdad, uno a veces llega con unas expectativas y la vida le da 3 cachetadas y dice, no, no mi ciela, no es así. Total. Sí. Sí, no, mi ciela, sí, no Ahorita es. decías, Coco, que tú decías que creías saber inglés. ¿Cómo ha sido ese tema del idioma si allá hablan inglés? Pablo, es que son dos cosas, o sea, la llegada a Australia, nosotros vivimos en Londres y estudiamos inglés y fuera de eso, pues teníamos inglés desde Colombia porque estudiamos inglés desde pequeños, pues o al menos yo estudié inglés desde chiquito. Y en Londres pues el acento también es difícil, pero llegar a Australia es otra cosa, o sea, es como, yo sé que tu esposo sabe español, pues o lo aprendió en Colombia, pero imagínate soltarlo en Lorica, pues seguramente no va a entender, eso es llegar a Australia. Y más aún, o sea, ya después de que acostumbramos el oído en Melbourne, llegamos a Tasmania y Tasmania es el triple. Tasmania es otra cosa diferente. Aquí hay mucho viejito, aquí hay mucha gente de edad y ellos hablan muy ellos ni siquiera modulan. O sea, ellos están hablando y ellos no mueven la boca, sino que hablan como así. Entonces vos les mirás los labios a ver si al menos entendés algo leyéndoles los labios, pero tampoco, es complicado. Obviamente uno después de un mes acostumbra el oído, pues, y como uno sabe pues la gramática y todo, lo va cogiendo, pero la llegada es complicado. Y otra cosa es que el inglés australiano tiene mucho slang. Acá muchísimo. acortan todas las palabras. Todo es con es diminutivos. diferente, pues, por ejemplo, en vez de afternoon dicen árbol. ¿Qué? O sea, como que nada que ver lo uno con lo otro. O si el presidente se llama Anthony Albanese, le dicen Albo. O sea, todo es como lo corto. Pero entonces ustedes ya hablan inglés como lo hablan allá. Sí, pues apaisado, pero intentamos, sí, o sea, sí, nos defendemos. Bueno, bien. entonces díganme algo para ver cómo Uy, no, preséntese Juanita. Ay, ¿Cómo lo Pablo. diría allá? Hi, Pauli. My name is Juanita. I'm from Colombia. I live in Tasmania. I work for a fashion business in the city. Ya. Bueno, pero así te entiendo, Sí, Con lo que claro. decías, No, pero es Con que lo que igual decías de obviamente Cedric. Es que yo creo que entre inmigrantes uno se entiende súper fácil. Es con los locales que uno Es tiene los como, locales, sí. como hablan tan rápido. Excuse me, mate. Would you mind giving me some directions? Oh, yeah, mate. No dramas, mate. Where you off to? Where you going? Oh, I just need to get to the bar. The watering hole, mate. The wrist I'll ask. Beats dick away, mate. Just hit the legs up this way. When you get to the roundabout, just Fangaroy, head up the Gus down the main road for, I don't know, a couple of couplers. And then when you see the servo, just hook a 1-2 as your father and she'll be good to go, mate. Pronuncian tan combinada las palabras, es difícil. y a ellos sabes que les gusta mucho el acento de nosotros. Les encanta. Yo estoy trabajando en este momento haciendo fotos en colegios. Yo trabajo con una empresa, hacemos fotos en colegios, una empresa pues que es a nivel nacional, y a mí me toca viajar por toda Tasmania y me toca ir como a pueblitos muy pequeños, o sea, colegios de 30 niños, y las profesoras son matas con el acento, pues siempre son como adivinando de dónde soy, a ellos les gusta mucho el acento extranjero, entonces es bacano, es bacano. Ese es Pues, tu la sex verdad, appeal allá. la verdad, Pauli, hemos conocido gente que dice que le ha ido mal con el racismo acá. Pues Tasmania era un lugar muy cerrado, pues incluso ser homosexual acá en Tasmania en los 90 era un delito. O sea, es un sitio que se abrió hace poco al mundo, pues, y evolucionó hace poco. Entonces la gente no está acostumbrada al inmigrante. Y hay latinos que dicen que lo han sentido pues ese maltrato. A nosotros nos ha ido Súper bien. O sea, yo no he conocido gente más querida que la de acá de Tasmania. Sí, son muy queridos. Son demasiado queridos, nos ha ido demasiado bien.
Es que yo creo que esos son, pues sí, por cada persona es una historia. Total. En el podcast que sigue, que vamos para España, Sí. mi amigo es homosexual y hablamos del tema, o sea, cómo ha vivido él eso desde España, porque Sí. digamos que uno tiene también ese paradigma de que en España hay mucho racismo, son muy xenófobos con los inmigrantes. Entonces, Sí. bueno, él ya nos contará su historia con ese tema, pero sí, todos tenemos experiencias como muy Total. diferentes. Sí. Y con lo que decían del acento, a mi esposo le pasó, y es que como mi papá es de Barranquilla, pero mi papá lleva mucho tiempo viviendo en Medellín, Ok. digamos que él es un costeño apaisado, Sí. pero mi esposo no le entendía. O sea, y él estaba empezando apenas a aprender a hablar Claro. español. Entonces él me decía, yo a ti te entiendo, pero a tu papá yo no le entiendo. Entonces No, yo es que antes le sí. traducía a él el español de mi papá. Pero Sí, sí, pero- eso tiene un grado de complejidad. Es cuestión de ir educando el oído y eso se va haciendo con tiempo, es solo con tiempo. Uno Pues va- sí, yo llevo año y medio educando el oído con el francés. No, güey, pucha, pues que el Sí. francés es muy duro. Yo no sé si yo sería capaz de aprender otro idioma. Es que ya Es está duro. Y a es esta difícil. edad es duro eso. A esta edad. Sí. Sí. Sí, porque yo lo hablaba, creo que fue con mi amiga de Alemania en el primer podcast, que yo le decía, a esta edad, y nosotros no somos viejos, pero es que ya aprender es otro tema, pues Sí, porque total. ya es un tema de memoria. Yo creo que uno ya tiene tanta información en la cabeza que no está como no tiene tanta neurona para aprender otro Ya el idioma cerebro de no funciona cero. igual, no es como en ese nivel de absorber todo lo que va llegando. Sí, es más complicado, pero entonces Sí. vas ¿qué? ¿Vas relativamente bien o...? Vaya, no, principiante, No, pero Pauli, les digo, háblenos al usted principio, francés también. voulez-vous coucher avec moi? Bienvenue, je m'appelle Pauline, à la prochaine, au revoir, bonsoir. Nos puedes No, decir sí lo sé que cositas, sea, nos pero puedes es decir que- cualquier cosa y vamos a quedar en las mismas porque no tenemos ni idea. Eso, pero lo que pasa es que al principio yo escuchaba ruidos. Sí. Les digo, yo escuchaba a la gente hablar y era como que así escuchaba yo. Ya sí sé más o menos de qué hablan. O sea, yo Sí, escucho sí, a mi sí. esposo hablando por celular o con un amigo o lo que sea y yo ya cojo el tema. No entiendo a la perfección la frase, Sí. pero ya sí Sí. relaciono cosas, o si voy a un restaurante ya sé cómo expresarme, o si busco algo en el supermercado. Pero eso es de práctica y de enfrentarme más pues como a la sociedad, por decirlo así. Sí. Lo que pasa es que como yo me vine para acá y trabajo remoto con Colombia y trabajo desde mi casa, yo no me tengo que enfrentar a salir a hablar con la gente. Claro. Entonces digamos que eso también me ha impedido a mí mucho la práctica, Claro. pero ya con mi esposo hemos cogido una rutina que al menos como mínimo 1 hora a la semana, donde nos sentemos bien. y él me enseñe Buenísimo. cosas prácticas. O sea, yo le digo a él qué situación y él me dice, bueno, tú dices esto, dices lo otro, y yo soy muy de escribir, o sea, yo aprendo si alguien me enseña. A mí no me sirve estudiar por aplicaciones, mi Ya. esposo sí aprendió con una aplicación. Yo no sería capaz Demasiado tampoco. teso. Yo le decía a Coco como, fue pucha, Cedric, o sea, de verdad, habla muy bien español. O sea, en pues, ese podcast es es- impresionante sí, porque marica. conjuga perfecto, o sea, es súper, súper bien. Muy Y teso. sabes que tiene él que me parece mucho más teso, o sea, la chispa que tiene él ya la sabe en español, entonces Sí, sí, él te sí. sale con el chiste en el momento que es o se acuerda Es de lo la más frase en el difícil. Eso es lo momento más que es, difícil porque el como humor- tener el contexto. tener la chispita del comentario en el momento preciso en otro Sí. idioma, eso es. Yo eso siempre he es dicho, Pablo, que yo complicado. tengo una personalidad en inglés y otra en español. Sí, O sea, seguro. completamente distintas. Mm. Sí. Total, a mí, yo la verdad, eso se lo admiro a él porque él es muy analítico y tiene muy buena memoria. Ujú. Entonces, y es muy charro porque después de muchos meses, él como que nota que yo digo mucho algo y ya lo coge de tiro. Entonces, y va por tiros como por semanas. Esta semana está con el ve mi hijo. Para todo dice así, ve mi hijo o ve mi hija. Entonces, bueno, esa es su forma de aprender, pero sí me parece muy teso. Muy teso, Sí, sí. bacano. Bueno, a ustedes les tocó vivir la pandemia ya estando en Tasmania. ¿Cómo fue vivir ese momento como tan teso en todo el mundo, fuera de su país y en un lugar que pues no sé cuánto tiempo llevaban ya allá? Pues Nada, Pablo, hermana. nada, o sea, fue una cosa súper interesante porque
Nosotros llegamos a Tasmania y a los 8 días empezó la pandemia. Pero también fue un tema como muy privilegiado para nosotros, porque imagínate que acá en Tasmania, por ser una isla, nosotros estamos en una isla al sur de Australia. Al sur de otra isla. Al sur de otra, somos la isla de la isla. Nosotros estamos aislados geográficamente y acá cerraron fronteras, pero no hubo que hacer lockdown. Entonces, digamos que nosotros podíamos hacer un montón de cosas que la gente en el resto del mundo o en el resto de Australia no podían, y eso fue muy bacano, pero al mismo tiempo fue muy retador el tema de que ya teníamos como una plática guardada, como bueno, nos vamos a demorar esto para conseguir trabajo, mientras tanto, entonces podemos sobrevivir con eso, consiga pues trabajo, yo que me iba a dedicar a meseriar, qué restaurantes va a haber abiertos, o sea, todo cerrado. Coco también iba a hacer deliveries y pues como, o sea, como que se nos... No había cómo, y teníamos la plata como para 3, 4 meses, de pronto un poquito más, pero eso se fue yendo y no habían ingresos, no había nada. Entonces sí, fue como una incertidumbre por ese lado de la plata, pero nosotros vivíamos muy tranquilos porque no estábamos encerrados, porque podíamos hacer lo que quisiéramos, porque no teníamos que usar tapabocas, porque la vida aquí siguió normal, solo que pues no podíamos salir de la isla, eso era lo único, pero la vida estaba normal. Estaba normal, pero fue muy bonito también porque entonces la vida nos dijo como, bueno, ya ustedes tenían este plan de dedicarse a los trabajos con los que usualmente estaban acostumbrados a sobrevivir, no hay cómo hacer eso, ¿qué se van a poner a hacer? Entonces nos empezamos a concentrar cada uno en lo suyo. Yo, como te digo, me puse como a ver como con qué otro creativo me juntaba para hacer unas fotos. Coco también empezó como a... Empecé a hacer la página web, empecé a vender fotos por internet, a vender cuadros, a hacer un montón de cosas. Y nos pusimos a hacer ejercicio, o sea, nunca en la vida nos engomamos con el ejercicio. Yo era la ejercicio. persona más perezosa de la vida. Y me engomé con el ejercicio y ya llevo 3 años, pero juiciosa, y entonces eso también se lo agradezco un montón a la pandemia. Sí, nosotros nos engomamos con el ejercicio en la pandemia. Y llevamos 3 años. Entonces, Pauli, yo creo que para mí la pandemia fue como una fortuna. O sea, como que en medio de todo fue una experiencia súper bonita. Sí. Y nosotros llegamos también a vivir con una chica australiana acá a Tasmania. Ah, sí. Entonces éramos los 3 en la casa y como que fue muy bacano porque era la primera vez como que teníamos una relación 1 a 1 con un australiano de verdad. Yo, cuando veníamos para acá, empecé como a buscar casa. Y hablé en un grupo de Facebook y dije, como ves, pues somos una pareja de colombianos, me presenté, estamos buscando casa, y esa pelada me habló. Pues esa pelada es 1 año mayor que yo, o sea, no es ninguna pelada, es una señora como nosotros. Y me habló por el interno y me mandó como fotos de la casa, y entre las fotos de la casa había una foto de 2 chihuahuas. Entonces yo vi la foto de los chihuahuas y le dije a Juanita, nos vamos para allá. O sea, decidido. No, tenemos bugs con las perritas. Vale, entonces nos fuimos para allá y la pelada, la verdad, Pauli, fue una bendición para nosotros acá. Incluso el primer trabajo que consigue Juanita es por medio de ella, y no sé si has visto que yo he estado haciendo mucho fotos como de fitness, de fisicoculturismo y de todo ese tipo de cosas. Ella iba a participar en un evento de esos cuando nosotros llegamos. O sea, cuando nosotros llegamos, ella tenía un hombro marcado, estaba cuaja. Ya todo eso se perdió, pues, pero cuando llegamos ella estaba cuaja y iba a participar en un evento que lo cancelaron por COVID. El evento lo hacían 2 veces al año. En el segundo evento del año, ellos no pudieron traer fotógrafo por COVID, también porque lo traían de Melbourne. Y decidieron no contratar fotógrafo para el evento, sino que cada competidor llevara su fotógrafo. Y esta pelada me dio contactos y yo empecé a mandarles mensajes a todos los competidores, y la mayoría me contrataron a mí. Tomé las fotos y al evento le gustó las fotos, y ya para el otro año ya sí me contrataron a mí y dejaron de traer el man de Melbourne.
Entonces como que la pelada nos ha traído muchas cosas buenas a nosotros. Sí, sí, fue muy chévere. Aparte de las perritas, pues que incluso el otro fin de semana vamos a ir a hacer dog sitting, vamos a ir a cuidar las cuidar de perritas las porque ella va de viaje. Ujú. Sí. Ay, no quisieran venir a hacernos aquí dos Ay, no, se parce, viene. de una, O sea, cuando quiera. Cuando quiera. Bueno, ahorita vamos a tocar un tema un poquito sensible y es, Coco, ¿qué ha sido lo más difícil de estar lejos de tu país? Han sido varias cosas, Pauli. Primero, pues en el tema familiar, mi hermano, nosotros llevábamos un año acá y mi hermano tuvo una hija. Y pues, o sea, a mí en ese momento me dio ganas de devolverme. Pero obviamente no me iba a devolver, pues. Me he perdido, pues como todo, yo la hubiera querido conocer como desde chiquitica, la conocí el año pasado, a los 5 años, me tiene un poquito de pena porque es tímida y pues no tenemos demasiada comunicación. Pero entonces como que me perdí momentos muy bacanos de eso. Eso me ha dado como duro, el tema de perderme como todo ese proceso. Pero el de ella específicamente, porque la verdad yo creo que nos fuimos de Colombia en un momento como muy apropiado, porque ahora que fuimos vimos que todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tuvo hijos, todos los amigos, toda la familia, todos los primos, todo el mundo, y todos los planes ya son en torno a los niños. Entonces creo que fue como un momento acorde, pero la verdad me ha dado duro como perderme específicamente como los momentos con ella. Un tema que me dio muy duro, que creo que, pues, o sea, yo creo que nunca había estado tan mal o emocionalmente tan mal. Nunca lo había visto yo así desbaratado. Este man es ecuánime, llegando al punto de ser inexpresivo y, o sea, fue... Sí, cuando se murió Fruna, nosotros cuando nos vinimos para acá, dejamos un salchicha, un perrito salchicha que se llama Fruna, tenía no sé cuántos años, bueno, el año pasado se murió, faltaban como 4 o 5 meses para nosotros ir a Colombia. Yo no había ido a Colombia desde que vinimos a Australia, o sea, no la había vuelto a ver. Y tenía muchas ganas de ir a verla. O sea, el plan de ir a Colombia era ver a mis papás, conocer a Isabel, mi sobrina, y ver a Fruna, y lo que más quería hacer era ver a Fruna. Y nada, se murió y parce, yo creo que eso es... Y se murió de repente. Sí, como que estaba muy bien y nosotros incluso estábamos viendo una película en la casa, entonces teníamos los celulares como aparte. Cuando se acabó la película, cogimos los celulares y teníamos 1000 llamadas perdidas cada uno de las dos familias. Entonces, en ese momento, la abuelita de Juanita estaba muy enferma. Entonces, obviamente, nos imaginamos lo peor. Juanita llamó a su familia y a Juanita le dijeron cómo se murió Fruna. Juanita en ese momento descansó, porque no fue la abuelita, obviamente. Y ella me tiró la noticia como se murió Fruna, pues estaba hablando ahí como se murió Fruna, parce, uy marica, a mí nunca me había... No, eso este man fue se como... tiró al piso a llorar como un niño chiquito, yo nunca lo había visto así. No, eso fue pesado, No. fue muy duro, Pauli, fue como, pues sí, fue muy, muy, muy pesado. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Sentimos que Fruna se le llevó la muerte a mi abuelita. Fruna vivía con la abuelita de Juanita. Vivía con ella, entonces pues la verdad nosotros creemos que se murió para que no muriera Que la ella la abuelita. salvó. Sí, literal. Sí. Sí. No, pero eso lo dicen Sí, mucho. sí, seguro. O sea, que yo me acuerdo cuando yo estaba muy chiquita, que yo tuve un pollito. Y el pollito, pues a mí siempre me han gustado pues los animales, y yo tuve un pollito, y el pollito, ay, va a ser muy cruel lo que voy a contar, y es que nosotros nos fuimos, no, peor, nosotros en mi familia salíamos cada 8 días como a pueblitos, Sí. y eso, entonces dejamos el pollito en una jaulita de pájaro, Sí. pero en la coquita de la comida era como conectada con la coquita del agua, y en la mitad había un huequito. Sí.
y el pollito, seguro comiendo, metió la cabecita y no la pudo sacar Ay, y no, se Paulina, ahorcó. ¿por qué contas eso? Parce. Ay, porque me acabo de acordar. Pero me acabo de acordar porque me acuerdo que a mí me dio muy duro, pues yo estaba muy chiquita y mi abuelita me dijo que muchas veces cuando se moría un animalito era porque iba a salvar a una persona. Sí. Y me contó una historia muy linda que cuando ella era chiquita, que le pasó a un perrito, bueno. Entonces yo siempre, desde que yo crecí, pues mi abuelita tuvo una gran influencia en mi vida. De hecho, creo que los momentos más difíciles que he vivido acá fue la muerte de mi abuelita. Sí, claro. Sí. Y mi abuelita falleció en junio y al mes murió la perrita de mi hermano, que se llamaba Fiona y era una labradora chocolate. Y como para cerrar la idea, yo entiendo total a Coco porque a mí me dio muy duro, pero me dio más duro cuando yo estaba en planes ya de venirme, Sí. que el último día, pues el último como fin de semana hicimos un asado donde mi hermano, y mi hermano es súper franco, súper directo, y me va diciendo como, despídase de Fiona que usted no la va a volver a ver. Y a mí me dio una cosa en el corazón y yo, pero ¿el por qué me dice eso? Y tenía toda la razón. Sí. Entonces fue súper duro, a mí también me pasó, pero yo no sé, yo estaba como trabajando o estaba haciendo algo y mi papá me escribió a contarme. ¿Pero qué le pasó? a Pero Fiona? también lo teso es que ella, meses antes, ella ya estaba muy viejita, o sea, ella ya tenía como 13 años, pero ya le habían detectado unas masitas y pues no me acuerdo bien, una enfermedad que les da ya por la vejez y les da mucho a los labradores. Entonces nosotros ya sabíamos que iban a ser como sus últimos meses. Pero fue muy duro. Ella tenía un soclito en el corazón, pero estaba muy bien, o sea, incluso ese día estuvo corriendo por toda la finca, ella cogía ahí en la finca hay árboles de aguacates, iba y cogía aguacates, como que estuvo todo el día activa, y por la noche simplemente se murió durmiendo, Le dio un infartico. se quedó. Ay, a Fiona fue igual. Fiona empezó como muy agitadita, entonces mi hermano salió a llevarla al veterinario y ya se quedó dormidita en el carro. Bueno, igual es una muerte bonita. Muy duro, pero sí, no, y la disfrutamos mucho y Fiona tuvo una vida muy bonita, Exactamente, pues. lo mismo y que más que no le toca a uno dormirla, pues que eso debe ser un tema sí. muy, muy complicado. No, y también pasó algo muy bonito y es que con la llegada de los perritos de Moca, Sí. como mi hermano se quedó con dos, ellos le dieron mucha vida a Fiona, como ese último año, porque ya Fiona era más sedentaria, ella ya estaba gordita, pues después de que ellas las operan se engordan mucho, entonces ella era mucho más pasiva y esos perritos la llenaron a ella de vida, como ese último año y medio más o menos. Y bueno, y le quedaron de herencia a mi hermano, pues porque ya son ellos la compañía de mi hermano. Claro. Entonces, bueno, ahorita tocábamos el tema de no encajar, de que había cosas que no nos cuadraban y de un tema de los hijos y estabas hablando que te dio muy duro pues el nacimiento de tu sobrina y no estar ahí. ¿Ustedes quieren tener hijos? ¿Ha estado en sus planes? ¿Qué pasa con ese tema? No, nosotros ya, pues desde hace un tiempo, incluso antes de casarnos, ya habíamos tomado la decisión de... Sí, yo siento que yo no tener inicié hijos. como con la semilla de... Sí, de no ser Juanita también estuvo más convencida de eso todo el tiempo. Yo lo dudé, pero estoy convencido que no somos las personas como para tener hijos. Tenemos otras prioridades, incluso yo ya me hice la vasectomía cuando fui a Colombia. Entonces, bueno, ya es una decisión tomada. Ay, excelente, porque también pues la idea de los temas que tocamos en este podcast es romper con tantos paradigmas y es que las parejas se casan y deben tener hijos y si no tienen hijos entonces son muy cuestionadas o si se van del país entonces es porque el objetivo es darle mejor vida a sus hijos y no, pues realmente también es construir una vida chévere en pareja, cada uno construir sus proyectos, disfrutarse mucho No, ustedes. incluso yo creo que si los hubiéramos tenido nos vamos para Colombia otra vez. Yo no Sí, hubiera Pablo, querido porque que yo crecieran siento que, acá. yo siento que para tener un hijo hay que tener una red de apoyo Exactamente. como tan cercana a uno, como que, yo no sé, yo me acuerdo como de mi crianza y como que tan importantes las abuelas, tan importantes los tíos, como que de verdad que fue pucha,
ese tema de tener una red de apoyo es importante. A las pero personas aquí que tienen hijos, a les los toca muy conocidos que duro. tenemos que tienen hijos, les toca muy pesado, les toca duro. Pues son felices porque obviamente eso es una felicidad muy grande, pues, pero les toca muy duro, les toca muy pesado. Sí, Pauli, pero yo creo que personalmente yo nunca sentí como ese instinto pues como maternal y desde mis inicios de los 20 yo dije como yo creo que yo no voy a ser mamá. A mí me gusta mucho mi libertad, soy una persona muy independiente, que me gusta levantarme tarde, que... Ya no. No, ya no. Ya no. Ya estoy muy bien. Ya nos Ya levantamos estamos tempranito. viejos, definitivamente, yo también. Que a mí no me parece, ¿sabes? Que la gente que dice que no tener hijos es egoísta, a mí no me parece. A mí no me parece para nada. Para nada. Porque es que, a ver, también egoísmo lo podemos ver entonces el deseo de maternar o de ser papá, pues como trayendo una persona al mundo que de pronto o sea, no sabe uno qué condiciones vaya a tener esta persona como para crecer y ser feliz. O sea, ninguna de las dos posiciones está mal. No, pues hay que para respetar nada. cualquiera de las dos posiciones. Y yo siento, Pablo, que uno también puede aportar mucho al mundo sin tener un hijo, o sea, realizándose personalmente y siendo una persona feliz y tranquila, también puede transmitir uno como a su alrededor como todo esto, sin necesidad pues de que tengo que dejar un legado para el mundo, porque yo siento que ya lo estamos dejando de alguna manera, haciendo la vida que nos soñamos y inspirando de pronto o contagiando como esta manera de vivir de una forma tranquila, bonita, genuina. No, y simplemente, o sea, sí puede ser egoísta en cierto sentido. Nosotros simplemente queremos vivir de la forma en que estamos viviendo y no cambiar. Obviamente tener un hijo cambia todo. Cambia es que absolutamente la prioridad ya todo. es esa personita. La prioridad es el hijo o la hija y deja de ser uno. Y no queremos eso. Y si así suene egoísta o lo que sea, pues es la decisión de nosotros y así. Ya la tomamos hace rato y así queremos vivir. Y así es. No, y es súper importante dejar claro que todas las posiciones están bien. Sí, pues, exacto. Cuando hemos hablado de las personas que les gusta esa vida de casa, carro, beca, hijos, tal, está bien. Como también está bien no encajar. Y aunque es más difícil no encajar y buscar ese camino para encajar. Sí. Que yo creo que también de eso se trata, pues como todo este tema de la migración. Sí. Y con eso quiero hacerle una pregunta a Juanita, y es que uno cuando migra se mueve entre la felicidad y la melancolía, y cuál es el sentimiento más recurrente en ti. Pauli, en este momento la felicidad, pero yo siento que ese primer año fue muy melancólico, muy melancólico. Ese proceso de adaptación, de acostumbrarse, de estar lejos, yo siento que el primer año fue bastante melancólico. Obviamente pues hay altibajos, pero a mí esta llegada a Tasmania, yo recuerdo pues como que mi sentimiento de los últimos 3 años ha sido de mucha paz y de mucha felicidad. Yo siento que acá nos hemos realizado de una manera súper bonita y que han sido 6 años como de escalar, de luchar, de hacer un montón de cosas, y en este momento estamos ya como en el planito. Entonces en este momento estamos, porque por fin estamos viviendo solitos, o sea, Pablo y nosotros siempre compartimos casa con mis suegros, con amigos, con Jessica, con la chica que vivíamos. Entonces como que este año la vida nos empezó como a devolver un poquito todo lo que como todos los construimos, esfuerzos sí, que hemos ido buscando y luchando. Entonces o en sea, este momento el sentimiento es de mucha felicidad. Este año, desde que llegamos de Colombia, tomamos la decisión de empezar a buscar para irnos a vivir solos. A mí, la verdad, me dio duro despegarme de las perritas. Y yo creo que por eso no habíamos tomado la decisión antes. Estábamos cómodos también porque la verdad vivíamos bien con ella, pero igual ya necesitábamos un espacio para nosotros. Entonces decidimos que cuando llegáramos de Colombia íbamos a empezar a buscar.
Y la verdad, Pauli, nos llegó una casa, pues, o sea, es una casa, la verdad, no la Es soñamos. súper linda. Pues yo la he visto en fotos No, y es se que ve nosotros no divina. podemos creer que vivimos acá, Pauli. No, pues, o sea, no es una casa no es una gigante, casa pues, ni lujosa, ni lujosa, gigante, ni nada. pero es como una casa tan nosotros. O sea, Sí. es como que la vida nos la puso como de una manera tan linda. Y tiene un patiecito, pues tiene como un jardín grande, entonces ya vamos a empezar como a jardinear. Es como en forma triangular, tiene no, es súper Divina. bonita y la verdad estamos muy contentos acá. Y fuera de eso, nosotros nos vinimos para Tasmania buscando Ah, una sí, no hemos visa, hablado no de hemos eso. hablado de eso. Nosotros nos vinimos para Tasmania buscando una visa que se llama una Skill Visa, que es una visa regional. ¿Qué pasa? La mayoría de gente que llega a Australia llega a las ciudades principales, que son Brisbane, Melbourne y Sydney. Lo que quiere el país o lo que quiere el estado, el gobierno, es que la gente se distribuya en las otras regiones también, entonces ofrece beneficios si uno se mueve para otra región. Cada región tiene como un listado de carreras que necesita gente de esas carreras, ¿cierto? Y durante los 3 años que estuvimos en Melbourne, al principio mercadeo o marketing, que era la experiencia que yo tenía, no estaba en el listado en ninguno de los estados. Y ya en el tercer año vimos que apareció en el listado. Hablamos con un abogado y el abogado nos planteó varias opciones y entre esas estaba Tasmania y nos vinimos para acá. La idea era como que yo estudiara, validara estudiara un curso de 1 año, validara mi experiencia, hiciera un examen de inglés y con eso hacía como un puntaje para poder aplicar la visa. Todo ese proceso fueron estos 3 años y esa visa nos llegó ahora en febrero de este año. Entonces ese es como otra metica. Porque esa que visa, logramos, Pauli, es ya pues. como una pre-residencia. O sea, nosotros ya estamos casi que residentes gracias a que esa visa pues nos salió aprobada. Esa es una visa por 5 años y a los 3 años nosotros podemos aplicar la residencia. Se supone que nosotros ya nos podríamos mover de Tasmania, pero la verdad aquí nos vamos a quedar por ahora. No sé si nos vayamos a quedar el resto de la vida, puede que más adelante nos volvamos a mover, pero por ahora estamos muy bien acá, entonces acá nos vamos a quedar. Entonces Sí, quédense para yo poder ir con la familia a claro, conocer. sí, no, entonces como que fue lo de la casa, lo de la visa, como que este año fue como lo que dice Juanita, como que subimos un camino y llegamos a un planito y seguramente el próximo año vamos a seguir subiendo, pero este año ha sido como un descansito, como que llegamos a una meta, entonces ha sido muy bacano. Sí, con eso que dices, en el podcast con mi amiga de Argentina, ella lleva 12 años allá y ella, pónganle que de 2 años o quizás menos para acá, es que ya siente que ha sentado su vida. Sí. O sea, es muy teso porque ha pasado mucho tiempo, pero algo que uno debe dejar muy claro y es que cuando uno decide migrar es empezar de cero en todo. De O cero. sea, entonces para mí ha sido conseguirme la mesita de comedor de cero o los tendidos para la cama de cero, pero o compro tendidos o compro la mesita. Total. O sea, es un cambio total. Y ella hace poquito recibió la visita de la mamá ha ido varias veces en todos estos 12 años, pero ella me decía, me siento como muy rara pero muy feliz porque es primera vez que recibo a mi mamá ya en un apartamento lindo, ya en mi casa, mira, me da escalofríos, Claro. pues como que ya en mi espacio porque siento que ya esta sí es mi vida y es la vida que yo soñé. Sí. Pero ella nos cuenta en el podcast, ella dice, lo más difícil fue para mí conseguir casa y una casa donde yo sí sintiera que fuera mi casa. Exacto. Entonces, todas las historias son diferentes, pero yo creo que quienes migramos nos encontramos en unos puntos como de similitudes, que también por eso nace como mi proyecto, y es que la gente conozca esas historias, porque así yo me haya venido de una manera y ustedes se hayan ido de otra, nos encontramos en un montón de situaciones que todos los que migramos las pasamos. Entonces, no, súper bonito, qué bueno pues que ya ustedes están también en ese punto como de plenitud, por decirlo así, pues porque ya sienten que han logrado un montón de cosas y seguro vendrán pues como muchas más para los dos. Bueno, yo te iba a preguntar ahorita y se me olvidó, ¿el inglés te sirve para algo allá o no?
El inglés no sirve para nada. Absolutamente nada. O sea, la gente no te habla en inglés. Para nada, aquí no. Y es muy poquita la gente que habla inglés, aunque yo me hago entender, o sea, pero ¿qué me ha tocado hacer? Uso, por ejemplo, el celular, el traductor. Sí. Entonces ya yo escribo y traduzco en francés. Pero la verdad, aquí al menos donde yo vivo, el inglés no. Y en París, tengo entendido, no fue mi experiencia cuando fui, que no les gusta tampoco que les hablen en inglés. Okay. O sea, los franceses son como súper radicales con su idioma, que antes prefieren que les hables en español. Okay. No fue mi caso, pero antes pues dicen eso. Ya. Yo tengo otra pregunta. Bueno, pero termina tú. No, y yo también tengo otra pregunta. No, ya. Pauli, Hágale. yo no sé, pero para mí el tema de los amigos acá es muy importante. O sea, acá los amigos se vuelven la familia. Pues completamente así lo sentí yo, que ya tenemos como nuestro grupo de amigos que En Melbourne. Porque aquí ha sido más complicado. Pero vos, ¿qué opinas de eso? ¿Y cómo te ha ido allá que no hay colombianos? Porque uno siempre se pegas como de los colombianos para hacer amistades cercanas. ¿Cómo te ha ido vos allá en un lugar tan pequeño, tan aislado, tan lleno de franceses, y que son franceses que van y vienen porque es un lugar turista en lo que te he entendido? ¿Cómo te ha ido a vos con ese tema? Vos que sos amiguera, que sos social, que sos conversadora, ¿cómo has hecho? La verdad ha sido muy difícil. Y creo que en todos los podcasts he hablado de lo mismo, y es que tengo una muy buena amiga que es del Salvador. Sí, yo escuché, sí. O sea, ella, y en todos los podcasts resultó hablando de ella, porque es verdad. Sí, claro, sí, ya viene en próximos días. Sí, o sea, la verdad es muy difícil porque el tema del idioma es una barrera pues muy grande, sí. Pero también hay un tema cultural que siento que es difícil, y es que he percibido que no sé, quizás los valores de la amistad para los franceses son diferentes a los valores para mí. Okay. Entonces, yo soy muy comprometida como con mis amigos. O sea, y soy demasiado entregada, y yo soy de salir, y yo soy de cosechar esa amistad. Aquí no. Yo creo que yo soy entonces, la verdad, no tengo quizás. Porque yo soy... No, pero la verdad no tengo amigos franceses. Mi esposo tiene su grupo de amigos, pues con ellos me llevo bien, aunque en temas de idioma, como les digo, o sea, yo no me siento a hablar con ellos, pues porque no tengo las herramientas para hablarlo, pero compartimos pues planes chéveres y bien, pues o sea, yo digo que uno se hace entender y se crean lazos diferentes, creo yo. Pero sí, mi amiguita es mi llavería, o sea, con ella... Yo digo, y lo he dicho en varios podcasts, ella es como un ángel para mí aquí. Pues porque ella me ha abierto puertas que para mí hubiera sido difícil, me ha ayudado a hacer diligencias, por ejemplo, en el tema de la seguridad social o el tema de la salud acá, porque ella ya lo ha vivido, ya conocerán pues la historia de ella próximamente, sí. pero sí ha sido como ese soporte en esa parte de amistad que también me hace salir a mí como de mi entorno, de mi casita, de mi esposo, a vivir esos espacios de amigos que son tan necesarios. Sí. Pero no, yo digo que a veces ni siquiera es la cantidad, sino la calidad. Total. Entonces, por ahora con ella, pues la verdad me siento como muy feliz y muy correspondida, que eso también es como súper importante en una amistad. Yo te iba a preguntar, Pabli, por el trabajo en Colombia. ¿Con qué estás haciendo entonces con Colombia? ¿Es el mismo trabajo que tenías antes o cómo es? ¿Qué haces con Colombia? Sí, no. Mira, yo en Colombia también trabajé en empresas, pues, y trabajé mucho tiempo, o sea, fui muy estable trabajando pues con empresas, sí. Pero en la pandemia, desde antes de la pandemia yo hacía cosas freelance. Uh-huh. Siempre me ha gustado mucho el diseño gráfico y la creación de marcas. Sí. Entonces en pandemia surge como la idea de montar como mi propia agencia, pero era como volver oficial los servicios que yo prestaba freelance y volverlo más serio. Entonces, bueno, yo armé mi portafolio y venía con un amigo con el que había empezado a entrenar, porque él es entrenador personal. Él quería empezar como un proyecto con una marca, yo le hice un logo. Y en pandemia ese negocio estalló porque el negocio es de bandas elásticas para entrenar. Okay. Entonces en pandemia eso fue súper oportuno, porque como el país cerró fronteras, las bandas que llegaban a Colombia eran chinas. Okay. Entonces el país se estaba viendo súper desabastecido con todo ese tema de bandas
elásticas y eso fue el boom para ellos. Mi amigo en ese momento trabajaba con otro amigo que tiene una empresa de caucho hace 42 años en Medellín. De hecho, es de las poquitas empresas de caucho que hay y empezaron con ese proyecto y empezaron a requerir como muchas cosas de mi parte. Ellos decían, necesitamos tener redes sociales, necesitamos empezar a mover esto, y eran como la persona, pues yo era la persona que tenía como cercana que sabía pues como del tema. Entonces empecé como de a poquitos muy freelance con ellos y eso se fue volviendo una bola de nieve y ya necesitaban mucho más de mí, entonces yo empecé ya con ellos casi que fija, pero freelance. Entonces mientras yo trabajaba en la empresa que se llama Línea Directa, trabajaba con ellos en freelance. Ya cuando yo tomo la decisión de venirme para acá, yo renuncio al trabajo en Línea Directa, me quedo como un mes más terminando como proyectos y cosas, y con ellos la propuesta era como que bueno, apostémosle a seguir y vemos cómo nos va, pues porque también para ellos era adaptarse a que ya yo no iba a estar presencialmente, aunque realmente siempre fue muy virtual. O sea, hacíamos reuniones, yo iba de vez en cuando, pero mi trabajo era siempre desde mi casa. Entonces, bueno, yo me vine con eso y a crear una nueva forma de trabajar con ellos. Entonces, acostumbrarnos a un horario diferente, donde yo trabajo en las tardes de Colombia, en las tardes de acá, en las mañanas de Colombia. Y así nos hemos ido y voy súper bien con ellos. O sea, ya nos hemos adaptado súper bien, el negocio ahora está estallando mucho más porque digamos que hay mucho desconocimiento en esa cultura de entrenamiento con bandas, porque se volvió una moda, pero la gente no la sabe usar. Entonces estamos es como en ese trabajo de crear cultura, de hacer conocer la marca, y de hecho, bueno, les voy a dar una primicia y es que estoy trabajando para sacar una colaboración con ellos en un kit de bandas de Sin Visa ni Pasaporte. Y también lo que les contaba de la bicicleta es, digamos, una motivación para yo poder empezar a trabajar en mi estado físico para poder montar bicicleta. Entonces, para que vean que sí estoy trabajando en eso, y muy sí, bien, pues la idea es poder crear esa colaboración con ellos, porque la verdad, sí, el tema de las bandas, pues he aprendido demasiado, pues como ya técnicamente de cómo funcionan, para qué sirven, me parece muy bacán ese cuento, y con ellos yo trabajo todo un tema de marca, comunicaciones y mercadeo. Entonces, también para mí ha sido una oportunidad muy grande, porque yo digo, si no tuviera trabajo me hubiera enloquecido acá, o sea, claro, porque yo no podía llegar a trabajar de entrada, porque el francés va a ser el primer requisito y todavía no lo tengo. Y digamos que yo desde que empecé a hablar con Cedric de venirme para acá, yo sí tenía muy claro que yo quería llegar a hacer lo que yo sabía hacer. Nunca dije no lavo un baño, porque yo pienso que ese es el camino para uno llegar a lo que uno quiera hacer, ¿cierto? Sí, pero no era el propósito. O sea, yo nunca dije, bueno, no, yo me meto a trabajar en un almacén o lo que sea. Si se presenta la oportunidad lo haré, pero yo siempre vine enfocada a hacer profesionalmente lo que yo sabía hacer y en lo que yo considero que soy buena a hacer. Está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces ya para ir como cerrando, una pregunta para Coco, después Juanita. ¿Cuál ha sido la mayor felicidad que han sentido desde que están allá? Pauli, pues a mí me da felicidad como cosas muy simples. A mí me da mucha felicidad lo que te digo de andar en bicicleta por todo Melbourne. Me da mucha felicidad salir tempranito en el carro a visitar los colegios y ver el amanecer, pues como ese tipo de cosas, como vivir la vida tranquila. Pero en situaciones que me han dado felicidad, pues el tema de la visa que nos llegó hace poco, el tema de esta casa, y una cosa que me ha dado mucha felicidad es que la relación de nosotros dos se fortaleció completamente acá, o sea, pues completamente, o sea, es otra cosa. Nosotros, que podría ser al revés, pues conocemos casos de muchas relaciones que se acaban que llegan juntos y se acaban acá, y a nosotros la relación se nos fortaleció completamente acá. Entonces, sí, pues como te digo, a mí me da felicidad cosas muy, muy sencillas, y la forma en la que estamos viviendo me da mucha felicidad. Pero una situación que me da mucha felicidad es como estamos Juanita y yo en este momento. Bueno, ya Juanita.
No, ya, pues yo qué más voy a decir después de esta belleza. Pauli, sí, yo creo que clichésudamente como suena, los pequeños momentos se vuelven motivo de felicidad acá y así como cosas, lo que te digo, como aprender a montar, bueno, yo ya sabía montar en bicicleta, pero como coger esa bicicleta y sentir la ciudad propia por eso fue una dicha. Encontrar mi grupo de amigas en Melbourne es, o sea, es una cosa que yo no te puedo explicar porque esa verdad es mi familia acá, o sea, yo a estas muchachitas las amo. Llegar a Tasmania y aprender a patinar, porque también aprendí a patinar, fue una maravilla y ahí con eso también llegó otra muy buena amiga a mi vida que conocí acá en Tasmania, entonces como que ya se fue. Que ya se fue, pero seguimos siendo muy amigas, entonces sí, yo creo que la felicidad ha sido como esa, como la gente. Yo creo que en general la felicidad, Pauli, es poder estar viviendo de la forma en que nos imaginamos que íbamos a estar viendo cuando nos fuimos de Colombia. Exactamente. O sea, sí. llegamos a un punto en el que estamos viviendo como queríamos vivir cuando nos fuimos de allá. Sí, entonces eso es lo que nos da felicidad. Pues eso es lo que me da felicidad. Que mi familia me visitara acá también fue espectacular, o sea, que vinieran hasta Australia fue una cosa súper bonita. Entonces sí, han sido un montón de cositas que nos han ido dando una riqueza como Sí. espiritual y que nos han ido llenando el alma súper, de una manera muy bonita, sí. Con eso que ustedes dicen, me hicieron caer en cuenta de algo que fue súper determinante para yo tomar la decisión de venirme para acá. Fue que yo primero vine de vacaciones porque ya pues con Cedric hablábamos de, bueno, pues si te planteas allá, sí o no, pero yo decía, yo tengo que ir a conocer primero. Y cuando yo vine, pues claro, yo me encontré con un paraíso espectacular que yo decía, pues pucha, yo nunca soñé esa vida. Pues, o sea, como que uno la ve tan lejana que a mí nunca se me ocurrió vivir frente al mar. Pero algo súper determinante que nos pasó en vacaciones es que aquí los atardeceres pues son divinos y uno de los planes es ir a ver el atardecer en una de las playas. Y fuimos a una playa y había un par de viejitos sentados, era una playita de piedra, pero eran un par de viejitos sentados en unas sillitas en las piedras mirando el atardecer y el viejito era leyéndole a la viejita. Y yo vi eso y yo dije, yo sí quiero vivir acá, o sea, yo sí me sueño esa vida. Y es verdad, o sea, uno acá deja de lado un montón de cosas que uno cree que es la felicidad, al menos en el entorno donde uno vivió. Pues que la felicidad puede ser conseguir una camioneta súper wow o tener un apartamento súper wow, y como les digo, eso está bien, pero cuando uno migra, eso pasa a un segundo plano y uno empieza, yo sobre todo he aprendido es a vivir como el día a día, como vivir en el presente y valorar lo que yo tengo hoy. Y así son los planes, o sea, los planes es ir a la playa a hacer un picnic, y un picnic es llevar una telita, armar unos sándwiches y llevarle a los perritos mecato. Ese es el picnic, Sí. y eso es un plan de un domingo. Sí. Entonces, A nosotros nos encantan los domingos, Pauli. Ahora ya no nos gustan tanto los sábados y los viernes y no los domingos. Los domingos nos no, pues es que encantan. Y eso que vea dices esta de fiesta ir de al sábado mar. que armamos los tres. Exacto. ¿Qué decías, Juanita? Sí. No, que eso que mencionas de vivir al lado del mar, yo creo que eso para mí también ha sido clave, pues de las dichas más grandes, saber que uno maneja 20 minutos y llega pues a la playa, eso es... O 10. Es una, O 5. eso es una cosa... O 5, yo O estoy a 5. 5. Eso es una cosa, es que... Porque yo me acuerdo como que en Colombia irse uno pues pa' Coveñas era como... Pero el plan, paseo, claro. era como el hito, como Sí, ir al sí. mar, era como lo que le va a arreglar a uno el año. Pues era como, no veo la hora de estar allá. Y ya tener esa vaina ahí al lado es como, no, qué delicia. Bueno, y Mar, es como- antes de la última pregunta, ya que dices eso, ustedes han podido también hacer viajes y viajes súper chéveres. Nómbrenme Sí. específicamente a qué lugares o países han ido. De países hemos ido solo a 2 desde que estamos en Australia. Nosotros fuimos a Japón y fuimos a Indonesia. Sí. Sí, No, sí. fueron, sobre todo Japón fue La una verdad, cosa la loca. verdad, la idea es viajar mucho más. Pues obviamente el COVID
Esto estuvo cerrado 2 años. Al principio, pues obviamente, mientras nos organizábamos económicamente, tampoco era tan fácil. Ahora que tenemos más posibilidades, pues fuimos a Colombia el año pasado y vamos a ir este año, entonces... No, y viajar dentro de Australia también es muy bacano. Es un país gigantesco y tiene pues como mucha diversidad, y uno de los paseos pues como más icónicos de acá fue ir a bucear a la Gran Barrera de Coral. Eso pues, o sea, yo creo que ha sido de mis paseos favoritos en la vida. No, eso es una belleza, eso es Sí, increíble. incluso acá dentro del mismo Tasmania hay como una infinidad de posibilidades de viajes, porque también fuimos a la nieve en el invierno del año pasado. Hay unas caminatas y unas playas y unos lugares naturales que es como para uno enloquecerse, y todo es como acá adentro, entonces... El australiano incluso se mueve mucho acá y no sale mucho del país. No es Ellos, normal que ellos viajan afuera. dentro del país. Pues lo normal es que viajen dentro del país, ellos no se mueven Es mucho. que es como donde yo vivo, este es el paseadero de los franceses. Me gustaría que cada uno le diera como un consejo a las personas que quieran migrar específicamente a Australia. Bueno, lo primero es que no se vengan sin inglés, que vengan con alguito de inglés, que sepan que no es fácil, que hay mucha gente, muchos colombianos tratando de hacer lo mismo, que se vengan dispuestos a todo, y no, que se lo gocen, porque es que la verdad pues es difícil, no es fácil, pero uno se tiene que gozar el proceso desde el principio, con lo duro y con lo bueno. Entonces sí, pero el consejo principal es que no se vengan sin inglés, porque Sí, es lo más importante. es un sufrimiento. Hemos conocido gente pues que le ha ido, que les es muy difícil como organizarse acá, porque llegan en ceros. Conseguir trabajos en ceros es muy complicado. Yo podría decirles como que no se queden solamente con lo que les diga una agencia de estudiantes, que investiguen por sus propios medios, que se metan en Facebook a los grupos de colombianos en Melbourne o en Sydney, pregunten, investiguen, escuchen experiencias, si pueden aprender un poquito como de barismo, o como de una de estas profesiones de hospitality que acá se requieren pues como tanto, sería chévere que vinieran como con idea de cómo hacer un café, o de meserear, de ser bartender. Sí. Bueno, no, gracias por este espacio, me gustó muchísimo hablar con ustedes, conocer su historia. Gracias, Siempre van a Pauli. tener un lugar aquí en Bandol cuando quieran venir a conocer o a cuidarme a Moca y a Capuchino. Seguro que vamos a ir. Igualmente. Y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast.